Ahora sí, ya estamos grabando la sesión. Esta es la clase número 1 de la materia que se llama el lenguaje en relación con el lenguaje en la relación del hombre con el mundo, ¿ok? Y este es el siguiente módulo o el módulo 2. Les voy a compartir ahorita mi pantalla para que ustedes puedan ver el libro. Ya lo tienen ahí en su WhatsApp. Miren, aquí está. Aquí está, ahora sí. ¿Ok? Voy a hacer un poquito de zoom. Si se fijan, pues son muchas páginas, sin embargo, pues es la carátula, es la presentación, es el material que nos entrega la Secretaría de Educación Pública. La presentación de un suceso histórico desde distintos ámbitos en el lenguaje. Estas son las unidades, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? Los acontecimientos históricos, visiones particulares, construcciones de los hechos parciales, interpretación y representación de un hecho histórico, la intención comunicativa, la interdisciplinariedad, una herramienta de la preparación e interpretación de un suceso histórico, etcétera, etcétera. La segunda unidad es el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva disciplinaria. Vean que también vamos a hablar un poquito de fenómenos naturales, pero no como el fenómeno natural en sí, sino cómo nosotros en el mundo podemos expresarnos de este fenómeno natural. Diferentes maneras de explicar y entender un fenómeno natural, representación de un fenómeno natural, rasgos particulares de los lenguajes especializados en las disciplinas, el léxico, la estructura textual y la sintáctica, condiciones sociohistóricas y culturales en un texto. La siguiente unidad nos habla de las prácticas sociales y formas de participación ciudadana. Un proyecto para investigar la información de expresión ideológica y los recursos estilísticos y mecánicos discursivos del autor. ¿Sí? Y estos son los apéndices. Si se fijan, vienen solo 3 unidades. Todo este material dice aquí que son 316 páginas, no necesitamos leerlas todas, pero si tienen chancita, pues ahí métanse a darle una ojeadita. La primera parte, casi en todos los libros es lo mismo, cómo voy a aprender, cómo voy a estudiar, cómo utilizar este material, así es como nos dice aquí. ¿Para qué les hago llegar todo este material si no lo vamos a usar en clase? Para que ustedes también tengan una herramienta más donde pueden consultar. ¿Sale? ¿Con qué saberes contamos? ¿Cómo podemos manejar esto? Y aquí es donde empieza el material de nuestra materia. Se fijan, estamos ya en la página 21. Las primeras 20 páginas es la presentación de la materia, el libro y todo esto. Y aquí ya viene información, ¿sí? Dice aquí qué voy a aprender y cómo, cuál es el propósito, qué saberes vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Y aquí es donde empezamos. ¿Cuáles serán los resultados de mi trabajo? ¿Cómo organizar mi estudio? Aquí vienen varias preguntas con respuestas. Los acontecimientos históricos, visiones particulares, reconstrucciones de los hechos parciales acabados. Aquí vienen algunas preguntas de meditación. Aquí dice lo que es un ataque, lo que es el lead. Bueno, viene aquí bastante información de lo que ustedes pueden consultar. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí, vámonos a trabajar directamente con nuestras guías. Vamos a empezar por la guía número 1, nomás que no sé por qué les proyecté la 2. Es la otra. Ahora sí. Y empezamos. Dice aquí, módulo 2, viene mi nombre, el nombre de la materia, y nada más especificarles que este es un material, la presentación es del profe Enrique Moreno. Ahorita vamos a ver precisamente por qué cuando nosotros utilizamos un material de otra persona, es importante poner ahí que es de otra persona. Y empezamos precisamente con ese tema. ¿Cuál es la intención de un autor al emplear citas o referencias bibliográficas? Dice aquí abajo. En la escritura académica, en este caso no es que haya escrito algo, sino que estoy utilizando el material. Los autores recurren a citar para dar cuenta de la relación entre su producción escrita y otros textos que les han servido de referencia y describir las fuentes de las que han obtenido ideas, de manera que sus lectores tengan la oportunidad de analizar y evaluar su trabajo. ¿Qué quiere decir? Si yo únicamente agarro las presentaciones del profe Enrique y las proyecto como si fueran mías, eso se llama plagio. No sé si ustedes recuerden, hace no mucho tiempo, había una situación de no recuerdo si era diputada, regidora, alguien de la política, que estaba siendo como enjuiciada y
e investigada porque al parecer había hecho plagio en su tesis. ¿Se acuerdan de ese suceso? Es Precisamente para eso. magistrado, es Magistrada, es una correcto. magistrada. Gracias. Era una magistrada, ¿sí? Entonces, es bien importante que realmente nosotros citemos las fuentes que nosotros buscamos, porque si no, entonces se llama plagio y eso es un delito. Nada más hacerles una aclaración, los videos que vamos a estar viendo en estas clases no son de mi autoría, estaban en YouTube y por eso es que las ponemos para que nos ayuden al texto. Ahora sí, según lo que dice la pregunta, ¿cuál es la intención de un autor al emplear citas o referencias bibliográficas? ¿Cuál de estas cuatro será? ¿Por qué voy y consulto otras fuentes? La 1. Ampliar la extensión y profundidad de un texto. Puede haber una persona que no lee nada y es bien profundo en lo que dice. La 4, maestra. La 4, para tener mayor credibilidad y apoyar sus afirmaciones. Si yo les digo que la Tierra ha evolucionado a través de los miles de años, pues no es porque Ana Durán lo dice, sino porque en los libros de historia, en libros científicos y en otras fuentes de información ya está probado, ya está creído, ya está experimentado. Gracias. Uno de los recursos estilísticos es la denotación. Identifica cuáles de los siguientes enunciados se refiere a ella. Veamos. ¿Alguien me puede leer lo que dice denotación? ¿Diferencia con la connotación? Alguien que me lea la parte como moradita. ¿Lo alcanzan a ver o no? Dice, la denotación informa de manera objetiva sin dar pie a interpretaciones. La denotación emplea las palabras de forma literal. La denotación solamente se puede interpretar de una manera de la forma literal. La denotación no importa en absoluto el contexto comunicativo. La denotación se usa en textos científicos y periodísticos, etc. Vamos a ver qué es la connotación. La connotación emplea las palabras en sentido figurado. La connotación lanza un mensaje subjetivo y en el que el emisor deberá interpretar para poder realmente comprender el contenido del mensaje. La connotación tiene muchas interpretaciones. En la connotación, el texto puede darnos muchas pistas sobre el mensaje. La connotación es el lenguaje propio de los textos literarios debido a sus múltiples simbologías e interpretaciones. ¿Qué estamos buscando en la pregunta? ¿Qué dice? ¿Connotación o denotación? Hola, hola. Denotación, maestra. Denotación. Entonces, nos dice, identifica cuáles de los siguientes enunciados se refieren a la denotación. De estos cuatro, ¿cuáles de ellos son literales, no emiten interpretaciones, emplean palabras en forma literal y solo se expresan de una manera? ¿Cuál y cuál? Uno. El 1 y ¿Y la 4? ándele, la respuesta correcta es el inciso C. Muy bien. Vámonos a la siguiente. Ordena los pasos a seguir en una investigación documental. Vamos a ver cómo es una investigación documental. Con Nor Cero Sal, tú puedes controlar la sal a tu gusto. Disfruta del rico sabor de Nor ahora con Cero Sal. Recuerden que no hago YouTube. Hola, buenos días, tardes, noches o la hora que sea que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar de cómo hacer una investigación documental. La investigación documental es un proceso que implica la ejecución de una serie de pasos y procedimientos que se caracterizan porque su ejecución recurre a diferentes tipos de documentos y a partir de ellos recolectar, elegir, analizar y demostrar resultados congruentes. Es por ello que hoy te daremos los pasos para hacer una investigación documental. El primero es la selección del tema o problema. En este paso se deberá señalar a quién se investigará, las principales variables y el momento en el que se hará la investigación y el lugar. En pocas palabras, el título y los subtítulos. El segundo paso sería la delimitación del problema y el planteamiento de la hipótesis. Con el planteamiento del problema, se persigue responder a las interrogantes: ¿qué,
cómo, cuándo y dónde. Para esto se debe conocer lo mejor posible el tema, y esto se logra revisando teorías y explicando el fenómeno. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que en cada fuente de investigación que se revise debe de reconocerse al autor. Por otra parte, para las fuentes de información se consideran 3 tipos: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son las que provienen directamente de trabajos de investigación y que son artículos de revistas, trabajos, tesis, monografías o libros. Las secundarias son información procesada por otras personas como manuales, diccionarios o enciclopedias. Y las terciarias son las que ayudan a conseguir información como las revistas de información bibliográfica o bases de datos en Internet. El siguiente punto va a ser el desarrollo del proceso, es decir, la operacionalización y comunicación de resultados. Esta etapa es el resultado de la interpretación y análisis de la información del primer borrador, la estructuración del informe y finalmente la elaboración de la monografía. Se les recomienda escribir un borrador para que expongan sus ideas y luego irles dando forma poco a poco, siempre citando a los autores de las publicaciones originales. Al finalizar el borrador, se realiza la introducción y el índice. En la redacción final, se busca aclarar resultados, descubrimientos, reflexiones o comprobaciones logradas con el proceso investigativo. No hay que olvidar que a pesar de que la característica de la investigación documental es que en su ejecución se recurre a diferentes tipos de documentos y a partir de ellos se recolecta, elige, analiza y se demuestran los resultados congruentes, siempre hay que darle crédito a los autores originales de los archivos que analizamos. Y que aunque nuestro nombre aparezca en la portada, en las referencias siempre deberán ser citados. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre Listo. Nos regresamos entonces a la pregunta, ¿ok? No se me olvida prender las cámaras. Ahora sí, ordena los pasos a seguir en una investigación documental. La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos, libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones. Bibliografía es la que sale de los libros. De estos 4 pasos, ¿cuál creen ustedes que es el primero? Primero elegir el tema. Correcto. Elegimos un tema específico. O es la A o es la B. Luego, Elaborar un esquema. el esquema es cuando ya estamos escribiendo. ¿Qué hay que hacer? Buscar la bibliografía, maestra. Ándele, buscamos la bibliografía especificada y luego, especializada, perdón. Observen las respuestas. ¿Cuál empieza con 2 y luego sigue 4? Sería enseguida la 3. Ajá, y al final. Bibliográficas y clasificar las obras por orden de importancia. Correcto, ya al final elaboramos el esquema o bosquejo del contenido de nuestra investigación. Muy bien. Acuérdense que el ejercicio que hacemos aquí al contestar las guías es intentar deducir cuál es la respuesta correcta y comprobarlo. ¿Sale? Vámonos a la que sigue. De los siguientes procesos llevas a cabo en la redacción de tus documentos, trabajos, ensayos o algo. ¿Qué haces primero, preescritura o un borrador? Escritura. ¿Y luego? Borrador. ¿Y luego? Sería la primera corrección. Corrección. Al final la edición. ¿Vale? Muy bien. Fíjense, ustedes han respuesto 4 solitos. Vamos a hablar sobre fonemas, fonos y grafemas. El pensamiento es el fonema, la pronunciación son los sonidos, los fonos, y la escritura son los gráficos, los grafemas. El pensamiento lo estudia la fonología, la pronunciación la fonética y la escritura la ortografía. Un estudiante del módulo 11 realiza la lectura de un artículo de opinión en el periódico y considera que para su mejor comprensión debe realizar alguna de estas 3 actividades. Vamos a ver qué nos dice YouTube.
Hola, bienvenidos a su canal Aprendamos un poco de gramática. El día de hoy vamos a hablar sobre fonética. Hablar de fonética es hablar sobre pronunciación, es decir, todos los órganos que intervienen para la pronunciación de algún lenguaje o algún idioma. La fonética es la rama de la lingüística que estudia precisamente la producción de sonidos dentro del cuerpo humano. Hablar de fonética es hablar de pronunciación y sobre todo hablar del sentido y la forma en la que decimos las palabras. Existen idiomas cuya pronunciación es muy fuerte, como por ejemplo el alemán o el ruso. Y existen algunos otros que su pronunciación es más delicada, incluso podemos decir que es hasta melódica, como por ejemplo el portugués. Podemos entender entonces que la fonética además nos ayuda a una correcta pronunciación y para podernos dar a entender de una mejor forma. La fonética es muy importante en el español porque precisamente la pronunciación que le damos a una palabra le puede cambiar el sentido, ya sea en una oración o en una frase. Un buen manejo de la fonética nos puede ayudar incluso a hacer una mejor pronunciación y con ello podemos expresar mejor la manera en la que pensamos. Hoy también hablaremos sobre los elementos morfológicos de las palabras, es decir, la estructura de una palabra. Dentro de la estructura de una palabra tenemos una parte invariable que se conoce como raíz o lexema. Cuando las palabras tienen la misma raíz o el mismo lexema es cuando se forma la familia de palabras. Además de ello tenemos morfemas derivativos. Los morfemas derivativos se encuentran previo a una raíz que se conocen como prefijos o también los podemos encontrar posterior a la raíz que se conocen como sufijos. Para que una palabra pertenezca a la misma familia es necesario que tenga la misma raíz. Podemos decir por ejemplo la palabra libro. Libro es una palabra básica que tiene una terminación muy sencilla. Las terminaciones, que son los morfemas derivativos llamados sufijos, son los que nos van a designar el género, el número, plural, singular, pueden ser aumentativos. Los prefijos, que son morfemas también que se encuentran previo a la raíz, nos ayudan a dar otra característica. Los más comunes son super, inter, intra, sub, etc. Estos, al unirlos con la raíz, nos ayuda a dar mejores características a la palabra. Conocer una familia de palabras no solo nos ayuda a expresar mejor, también nos ayuda a aumentar nuestro léxico y con ello podemos darnos a entender mejor nuestras ideas y trabajar mejor a la hora de la lectoescritura. Es muy importante decir que mientras más palabras sean claras para nosotros, es decir, que tengamos su significado claro, va a ser más fácil poder expresar todo lo que pensamos, todas nuestras ideas, todos nuestros proyectos, incluso la intención que utilicemos a la hora de poder expresar algo. Recuerden que la gran cantidad de problemas que existen en la sociedad se llevan a cabo por la falta o la mala comunicación, así que debemos trabajar en ello. Bueno, con eso estamos terminando este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like al canal si es que les gustó. Y recuerden, la gramática es el arte de hablar y escribir correctamente un lenguaje. Esto fue Aprendamos un poco de gramática. Nos vemos más adelante. Se quedó congelado por el frío. Muy bien, regresamos a nuestra guía. Y entonces, otra vez, un estudiante del módulo 11 le realiza la lectura de un artículo de opinión en el periódico y considera que para su mejor comprensión debe realizar estas actividades. ¿Qué creen ustedes que tiene que hacer? Nomás uno no se montó. Vamos a ver. La 1, maestra. Ok. La respuesta A es la correcta. 1, fonográfico. 2, morfosintáctico. 3, léxico semántico. Esas son las que se relacionan, ¿ok? Los fonemas es con el fonográfico, verbos, sustantivos, artículos, morfosintáctico, y desconoce y definir, encontrar los significados que desconoce es el semántico. Muy bien. Next. ¿Cuáles son elementos de una estructura del texto? Vamos a ver qué dice acá. El párrafo. Comenzaremos por definir que un párrafo es un conjunto de oraciones con un solo tema central o idea principal. Y el enunciado, la unidad mínima del sentido, puede estar formado por una palabra o varias. Viendo esto, ¿cuáles son los elementos de una estructura? Observen las respuestas. Párrafos y elementos lingüísticos. Párrafo y enunciado. Acá están las dos respuestas. ¿Sale? Párrafos y Y enunciados. enunciados.
Excelente, es el inciso C. Ordene los siguientes enunciados para que se disponga de un párrafo que tenga una cohesión lógica. Ahí les va. Díganme ustedes en qué secuencia están organizados. Esa partecita moradita del texto es lo que está acá descompuesto. ¿En qué secuencia van los enunciados? ¿Con qué empezamos? Se empieza por el 4. Se empieza por el 4 y luego sigue el, 2. El 2. ok, y luego sigue el, Luego el 5. El 5. ok. Entonces la respuesta correcta es La C. La C. el inciso C, muy bien. ¿Cuál de las opciones es una explicación correcta del propósito comunicativo de los textos informativos? Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de los textos informativos. ¿Qué son los textos informativos? Son escritos en los que el emisor da a conocer un tema particular, hechos o circunstancias reales. Los textos informativos son claros y ordenados para que los lectores puedan entender y aprender. ¿Para qué se escriben? Los autores escriben los textos informativos para enseñarnos datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. Podemos encontrar textos informativos en libros, enciclopedias, revistas científicas, sitios de internet, etc. Características de los textos informativos. El texto informativo tiene el propósito de transmitir información, compartir o difundir datos, hechos, descripciones, entre otros. La información se expone de la manera más clara posible, evitando repeticiones de datos. Se basa en hechos comprobables. Proporciona datos, fechas o cifras que ayudan a aumentar el conocimiento del lector. No emite opiniones personales sobre el tema. Estructura del texto informativo. El texto informativo tiene una introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, se le brinda al lector toda la información necesaria para que pueda adentrarse en el tema en cuestión. El desarrollo es la parte del texto que explica, describe y ejemplifica con ideas principales y secundarias. Los subtítulos. La conclusión corresponde al cierre del texto, donde se resume la información. Te voy a mostrar un ejemplo de este texto informativo sobre las ballenas jorobadas. En los textos informativos podemos encontrar el título, los subtítulos, imágenes y también el pie de la imagen o también llamado pie de foto.
Es el texto que se encuentra debajo de las imágenes aportándonos una información adicional de esta. En los textos informativos también podemos encontrar mapas, gráficas y esquemas. Ahora veamos los tipos de textos informativos. Existen dos tipos, de carácter divulgativo y de carácter especializado. Los de carácter divulgativo no requieren de conocimientos previos, usan pocos tecnicismos, la información es objetiva y está dirigido a públicos amplios y heterogéneos. Los de carácter especializado son textos más complejos, tienen un vocabulario técnico y especializado, y se dirigen a públicos más concretos. El artículo científico, artículo enciclopédico, el reportaje periodístico o la nota biográfica son ejemplos de textos informativos. ¿Has leído un texto informativo? Escríbelo en los comentarios. Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas. Vámonos a ver ahora sí qué onda con los textos informativos. Muy bien, entonces nos dice la pregunta, ¿cuáles opciones es una explicación correcta del propósito comunicativo de los textos informativos? ¿Cuál de estos será? Dar La información, uno, maestra. la 1 y ¿cuál más? ¿Solo la 1? Correcto, solo la 1. ¿Okay? Next. Del proceso de escritura de ensayo, considerando que se relee, se reestructura y se revisa el texto, ¿qué es lo deseable en dicho proceso? No corregir sino hasta el final, esquematizar el contenido, hacer dos textos posibles o realizar un borrador previo. La 4. Muy bien. Para preparar una composición o texto sobre un tema, se sugiere la metodología del proceso de escritura. ¿Qué piensas de tener dicha metodología? A ver, ¿cuál de estas pondrían ustedes? La 4, maestra. La 4 es una mejor manera de organizar tus pensamientos y trabajar con mayor claridad en el tema. Identifica la opción que presenta una palabra que no forma parte del mismo campo semántico. ¿Cuál será? La que no tiene nada que ver con las otras. Digestión. Correcto. La digestión. ¿Los otros son? ¿Qué son los otros tres? Los sentidos. Los sentidos. ¿Cómo se estructuran en formato de dicha ficha bibliográfica los datos de la Constitución editada en 2004 por Purrúa en México en una ficha específica de legislación? Usa solo los datos disponibles. ¿Qué debe de llevar? La 1, el nombre del documento, el nombre del documento, la editorial, ciudad y año. ¿Cuál elemento del ensayo informa en primera instancia sobre la propuesta del autor? El título, maestra. Nope. El título es cualquiera. La hipótesis es algo propio del autor. La hipótesis es, vamos a investigar sobre las maneras de vivir de los adolescentes. Yo creo que sucederá esto. Eso es la hipótesis.
¿En qué consiste la metonimia? Veamos el ejemplo, ¿va? Dice, la metonimia es la figura literaria en la cual una cosa o idea es designada con el nombre de otra cosa o idea con la cual tiene algún tipo de relación semántica. Y vamos a ver el ejemplo que dice acá. Este domingo tocan a Bach y Vivaldi, o sea, tocarán música de Bach y Vivaldi. No quiere decir que los van a tocar a ellos, ¿vale? Ahorita vamos a regresar a ver las opciones. He's different. I am Dracula. La metonimia es una figura literaria que consiste en nombrar a un término con el nombre de otro término. Es un mecanismo de sustitución basado en una relación de contigüidad que puede darse por diferentes motivos, ya pueden ser causalidad, procedencia, sucesión, etc. Por ejemplo, se robaron un Rembrandt. Esta frase realmente lo que quiere decir es que se robó un cuadro del autor de Rembrandt. Esta figura literaria similar a la sinécdoque se utiliza sobre todo en el lenguaje coloquial. Para que el receptor comprenda el sentido de la oración es necesario que comparta con el emisor ciertos códigos de la comunicación. ¿Y tú usas la metonimia normalmente? Da like, suscríbete y hasta pronto. Video cortito y preciso, ¿va? Entonces, ¿cuál de estos cuatro será la metonimia? Designar una cosa por el nombre de otra por tener una característica relacionada directamente. Suprime de la oración algún término necesario para construcción gramatical. Sustituye el nombre del elemento por otro con el que tiene íntima relación en la identificación de un término real con un término imaginario. La 3, maestra. Sustituye el nombre de un elemento por otro con el que tiene íntima relación. Es la 1. Designa una cosa por el nombre de otra por tener una característica relacionada directamente. ¿Sale? Siguiente. ¿Cuál es el término que permite identificar estas acciones? Veamos. Una persona desde el interior de su carro saluda a un conocido que va caminando en calle y este le responde con otra señal amistosa. ¿Qué hubo entre ellos? ¿Interacción, relación, emoción o comunicación? Comunicación. Platicaron. Se dijeron, ¿cómo estás? No, pues No, tú también. interacción. Interacción. Solo interactúan rapidito y vamos. No hay una relación, no hay una emoción y tampoco hay una comunicación. Y a la derecha dice características de la interacción social. A partir de este elemento del entorno, un autor constituye los significados del texto. Ahí les van. Este es el contexto social, las convenciones discursivas y el lenguaje. ¿Qué método utilizas para la comprensión de textos? ¿Cuál utilizan ustedes? Leer pausadamente. Buscar datos que te remitan a la información relevante. Sí, por ejemplo, si yo estoy leyendo un texto y hay una que otra palabra que no entiendo, voy y busco al diccionario. Si aparece una letra, una palabra en inglés, porque muchas veces los textos la tienen, vamos y revisamos qué quiere decir. ¿Sale? Vamos a ver sobre la sintaxis. De la lista siguiente, indica cuáles son los objetivos de estudio de un análisis sintáctico. Vamos a ver qué es el análisis sintáctico. El análisis sintáctico nos permite analizar las oraciones. Pero no te alarmes, es más fácil de lo que piensas. Mira cómo se hace. Niños, me llevé para corregir sus cuentos y veo que están teniendo muchos problemas con la redacción. Pero sí era genial el cuento que escribí. La trama sí, era muy interesante y divertida.
Pero si tienes problemas al escribir las oraciones, se pierden todas tus ideas. ¿Recuerdan cuando comenzamos a analizar oraciones? Intentamos definir qué es una oración. Sí, es cuando unimos palabras para expresar una idea completa. Y si yo digo llueve, ¿es una oración? Sí, era una oración unimembre, ¿no? Bien, Lu. Recuerden que las oraciones unimembres no pueden separarse en sujeto y predicado. Las bimembres sí. Díganme un ejemplo. Puede ser los juguetes del niño. Cierto, ahora voy recordando. ¡Qué suerte! ¿Y quién me puede explicar qué es el sujeto y el predicado de una oración? El sujeto es la parte de la oración que representa a la persona de la que se dice algo. Persona o cosa o animal. Si yo digo, Karina prepara el almuerzo para su familia, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Karina. Muy bien, y se llama sujeto expreso porque está presente en la oración. ¿Es simple o compuesto? Simple, porque tiene un solo núcleo. Excelente. A veces el sujeto tiene dos o más núcleos, son las oraciones con sujeto compuesto. ¿Quién puede modificar la oración anterior para que tenga sujeto compuesto? Karina y su papá preparan el almuerzo para su familia. Recuerden que el sujeto no siempre debe estar al comienzo de la oración. También puede ubicarse en el medio o al final. ¿Quién puede hacer una oración que tenga al sujeto al final? Preparan el almuerzo para su familia, Karina y su papá. Perfecto. El predicado es lo que decimos con respecto al sujeto. En la primera el predicado es prepara el almuerzo para su familia. Es lo que hace Karina. Excelente. ¿Y en la versión donde Karina cocina con el papá? Es preparan el almuerzo para su familia. Predicado verbal simple porque hay un solo núcleo, que es el verbo. Muy bien. Recordemos que el núcleo del predicado es siempre el verbo. ¿Quién podría decir ahora una oración con predicado verbal compuesto? Los alumnos de quinto juegan y desayunan en el recreo. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Los alumnos de quinto. Y juegan y desayunan es el predicado verbal compuesto. ¿Cuáles son los núcleos de ese predicado? Juegan y desayunan. Genial. Juegan y desayunan. Hay dos verbos. Por hoy es suficiente. ¿Me puedes leer algo de eso a mí? Sí, pero ocurre que a veces me pierdo con los personajes del cuento. Debe ser que algunas veces, para no repetir los sustantivos, se reemplazan por lo o la. ¿Puede ser eso? Si estás atenta y buscas en el texto, seguro está cerca al sustantivo. Me distraje y me perdí por no prestar atención. Bien, entonces empecemos de nuevo y léeme un cuento como cuando era pequeño. ¿Ya sabes analizar las oraciones? Eso merece un gran like. Un gran saludo a Lila XD y a Millie Moe. Cada vez somos más. ¡Qué bueno! Haz clic aquí para seguirnos y completa la oración. Me gusta mucho leer. ¡Adiós! Hi, my name is Valentina y estoy... Gracias, Valentina, pero hoy no te vamos a conocer. Listo. Entonces, de la lista siguiente indica cuáles son los objetivos del estudio de un análisis sintáctico. ¿Cuáles serán? La 1, maestra. El inciso A. La 1, la 3, la 4 y la 6. Muy bien. Identifique de las siguientes listas algunas de las cualidades que debe cumplir la hipótesis de un proyecto de investigación. Recordemos que la hipótesis es lo que el autor cree que va a pasar, que puede suceder, que se está esperando. ¿Sale? ¿Qué será? Ahí les va. La 3 y la 4. Debe hacer referencia a situaciones objetivas, corresponde a técnicas factibles y recursos disponibles. Se te pide producir una presentación para discutir la expresión ideológica de los textos. ¿Cuál opción conviene que abras para definir un nuevo documento en PowerPoint? ¿Cuáles de todos los que están aquí son los que debemos empezar?
¿Cuál de esos abrirían ustedes? La 3. Pero aquí no hay páginas web, ¿o sí? Para hacer una presentación en PowerPoint. La 1, maestra. La 1. Pero una base de datos no está formatizada en PowerPoint. El formato no es PowerPoint. La 4, chicos. Una presentación en blanco con algún asistente de autocontenido. Si ustedes escogen cualquiera de las que están aquí presentándoles, ya les dan opciones de la carátula, el contenido, las referencias, ¿sale? Y ya nada más ustedes van llenando. ¿Cuál de los siguientes procesos le permitirá redactar un análisis morfosintáctico de un texto presente? ¿Qué es la morfosintaxis? Es la parte de la gramática que estudia la formación de las palabras y la relación con ellas para formar oraciones. Hay que guardar, por favor, silencio o apagar los micrófonos hasta que vayan a participar. Ya los prendemos porque sigue ruidito. ¿Sale? Ahí les va la respuesta correcta. En este es la 4. La morfosintaxis identifica oraciones subordinadas objetivas para comprender el procedimiento de construcción de un texto. Morfo habla de forma. ¿Qué factores intervienen en la interpretación de un texto? El tiempo dedicado por el lector, los conocimientos previos del lector, los procesos cognitivos que debe desarrollar o la diversidad del vocabulario. La respuesta correcta es la 2 y la 3, los conocimientos previos del lector y los procesos cognitivos que debe desarrollar el lector. Si me están hablando en un texto de lo que yo no tengo nada de información previa, no lo voy a entender, ¿ok? Y eso me ayuda para crear nuevos conocimientos. ¿A través de qué medio se plasma la ideología de un texto? Si es ideología, ¿con cuál de esas palabras relacionamos las 4 que están aquí? Ideas. La idea, muy bien. ¿Qué haces si te dejan leer la lectura Pedro Páramo de Juan Rulfo y al terminar de leerla resulta que no entendiste la mayor parte del texto? ¿Qué haces? ¿La lees varias veces? Replanteas la técnica de lectura. Les voy a platicar algo que a mí me pasó. Cuando yo estaba en la preparatoria me costaba mucho trabajo aprenderme cosas de historia. Y era un libro de historia el que teníamos que leer, ¿no? Y lo que yo hice fue, dije, le tengo que agarrar amor a la historia. Me acuerdo mucho que agarré mi libro de historia, me salí al patio de mi casa y empecé a caminar y leer en voz alta. Como yo iba leyendo en voz alta, lo iba escuchando y eso me dio pie a ir imaginando las escenas. Ya se me olvidó, ¿verdad? Pero en aquel entonces, hace bastantes años, me aprendí la historia desde Mesoamérica, cuando están los aztecas, los mayas, los olmecas, los toltecas, todo eso, hasta cuando ganó Cedillo. Todo eso me lo sabía en secuencia. ¿Qué fue lo que hice? Única y exclusivamente replantear la manera en cómo estudiaba historia. Y listo, eso fue lo que me ayudó. ¿Cómo nos sentimos hasta ahorita, chicos? Bien, mal, cansados, me tengo que estirar, tengo que ir al baño. ¿Qué opinan? Mi pregunta es, ¿nos damos 5 minutos o le vamos de lleno con la siguiente? ¿Qué prefieren? Con la siguiente. Vámonos pues. Seguimos. Esa es la actitud, gente. Vámonos a la guía 2. Esta es un poquito más rapidita porque tiene menos videos, creo. Igual, el material es del profe Enrique Moreno. ¿En qué consiste la metáfora? Vamos a ver qué es una metáfora. Por ahí hemos escuchado que... Conoce Vivo V30 Series, luz de aura que te ofrece iluminación suave y uniforme para retratos deslumbrantes. Y si tu entorno cambia, se adapta. Hola, bienvenidos. En este video te voy a hablar sobre la metáfora. Primero te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes qué son los recursos literarios? Los recursos literarios son el conjunto de técnicas,
figuras retóricas y planteamientos estilísticos que un escritor utiliza para embellecer y generar efectos de estilo en un texto para el lector. La metáfora es un recurso literario que se utiliza para describir o nombrar algo a partir de su parecido con otro objeto. Se utiliza para definir un término real mediante otro imaginario, entre los que existe alguna semejanza que no necesita ser explicada. La metáfora es un recurso que consiste en identificar un elemento con otro con el que tiene algo en común. Por ejemplo, las perlas de tu boca. Esto es una metáfora, porque estoy identificando a los dientes con las perlas blancas, pero no hago referencia a los dientes. Si nosotros escribiéramos las perlas son como los dientes de la boca, esto sería una comparación y no una metáfora. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Si decimos, está llorando el cielo, hace referencia a la lluvia. El oro de sus cabellos. Identifica el oro con el color del cabello de la persona. Lágrimas de cocodrilo, que hace referencia a una persona que está llorando con pena o con remordimiento. Está que echa chispas. Esto quiere decir que una persona está muy enojada. El manto verde de la pradera identifica al pasto con el manto verde. Mi primo es un sol, hace referencia a que el primo es una buena persona. Ahora te reto a que escribas ejemplos de metáforas y las compartas con tu familia. Espero te haya servido el video y nos vemos hasta la próxima. Muy bien, vámonos otra vez a la pregunta. Va de nuevo. ¿En qué consiste la metáfora? Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver Gracias, oiga. Es la 3, maestra. A ver. Efectivamente, la identificación de un término real con un término imaginario. Correctísimo. Identifica la función lingüística de cada una de las expresiones siguientes. Ahí les van. La 1 es la apelativa, es respeta las instrucciones de tránsito. La 2 es la C y la D. La poética dice que es la noche de tus ojos, es una invitación a la felicidad profunda y tomé agua mineral del manantial de Teotihuacán. Luego la 3 dice que es la B y la E. La B dice, metalingüística es el sustantivo designa seres como existencia independiente y la palabra solo lleva acento diacrítico. ¿Cuál es la diferencia entre un texto informativo y uno valorativo? A ver, léanlos y díganme ustedes cuál es la respuesta correcta. La 1, maestra. La 3. La opinión de los valorativos, la falta de comentarios de los informativos. Fíjense, el valorativo es cuando tú das una opinión. Cuando hay una noticia, ¿sale? Y aquí en Mexicali son muy dados a hacer eso. Los reporteros tienen que reportar lo que está sucediendo. No les toca a ellos dar la opinión. ¿Por qué? Porque están meramente informando. En la Ciudad de México, bueno, en noticieros nacionales, a diferencia de los locales, en los noticieros nacionales, normalmente los reporteros, los presentadores, dicen tal cual la noticia y cuando van a decir las palabras de alguien más, mencionan la palabra cito. Citarlos quiere decir no son mis palabras, estoy repitiendo las palabras de la persona.
Pero aquí, por ejemplo, se tapó el alcantarillado. No, pues es la césped, debería de hacer esto, debería de hacer el otro. La noticia se tapó. Al conductor, al locutor, no le toca estar dando una opinión. ¿Sí me expliqué? Analiza el siguiente párrafo y relaciona las partes con el tipo de ideas. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? El fin de semana fui al centro histórico de la Ciudad de México. Visité la catedral, el Palacio Nacional y otros edificios coloniales que mencionó Jorge Llanos, el comentarista del programa de radio La Hora Nacional, cuando trató el tema del arte colonial. Llanos mencionó que si tenía uno la oportunidad de ir al centro, era muy importante ver personalmente estas manifestaciones artísticas para poder comprender mejor la época de la colonia a través de su obra de arte. Muy bien, vámonos entonces acá. Vamos a ver cuál es la idea central. Vean, la visita. ¿Sí? ¿Cuál es la idea principal? Visitar los edificios coloniales, ir al centro histórico de la Ciudad de México y la opinión del comentarista sobre la importancia de que las personas realicen la visita. ¿Cuáles serían las ideas secundarias? La persona debe ver las obras de arte, por tanto la respuesta correcta es la A. Vámonos a la que sigue. ¿Cuáles fueron las repercusiones de los descubrimientos de las ciencias naturales sobre la percepción que tenía el hombre sobre el universo y sobre sí mismo? ¿Les va? Las repercusiones fueron en el inciso B, la 2 y la 3. Comprender el orden interno que no está regido por una divinidad. Conocer que el mundo está regido por las leyes físicas y químicas. Dentro del proceso de investigación para la explicación de un proceso natural, ¿qué tipo de estudio se lleva a cabo cuando el investigador no tiene una idea específica de lo que quiere investigar y busca lograr una primera aproximación al fenómeno con ciertos eventos que suceden a su alrededor? Se llama estudio. ¿Qué dice ahí? Exploratorio. Exploratorio. Cuando yo sé que quiero hablar de los adolescentes, pero no tengo muy claro qué quiero hablar de ellos, bueno, voy y exploro cómo viven y entonces digo, voy a hablar de los adolescentes, pero con relación a cierta cosa. Del siguiente fragmento del texto, el llano en llamas, Juan Rulfo contesta lo que se te pide. Ahí les va, ¿eh? Reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas. Nuevo Sedal Prebióticos y Estoy en el Océano Pacífico, justo donde pretenden minar el fondo del mar. El narrador heterodiegético. Cuando se clasifican los narradores de un relato, de acuerdo a su presencia o ausencia dentro de la historia, se halla la existencia de dos tipos, el homodiegético y el heterodiegético. El narrador heterodiegético es aquel que se encuentra fuera de la historia y que por tanto no tiene participación ni inferencia alguna en las acciones de los personajes. Su función entonces es meramente la de contar. El adjetivo heterodiegético se conforma a partir de dos palabras de origen griego. La primera de ellas, hetero, significa distinto o diferente, y la segunda, diégesis, significa narración o relato. Esto nos indica entonces que es un narrador distinto o diferente al relato que se encuentra por fuera de él. Tipos de narrador heterodiegético. Existen dos tipos de narrador heterodiegético, y su diferencia radica fundamentalmente en el grado de conocimiento que el narrador posee respecto de las acciones de la historia. En primer lugar está el narrador omnisciente. El narrador omnisciente, como narrador heterodiegético, se sitúa por fuera de la historia narrada, y además posee un conocimiento total o absoluto de las acciones, los pensamientos y las emociones de los personajes. En segundo lugar, tenemos el narrador de conocimiento relativo. También se llama narrador objetivo. Es un narrador que también se sitúa por fuera de las acciones
pero que sin embargo posee un conocimiento relativo de ellas, por lo que se limita a narrar solo los hechos observables. Como ejemplo de narrador heterodiegético, leeremos un fragmento de la novela El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Era un viejo que pescaba solo en una barca en la corriente del Golfo y llevaba 84 días sin coger un pez. Durante los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, que es la peor forma de infortunio, y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote que en la primera semana cogió 3 buenos peces. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su barca vacía, y siempre se acercaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada parecía la bandera de la derrota permanente. En este caso vemos que se trata de un narrador heterodiegético que se encuentra fuera de la historia, por lo tanto no participa de las acciones. Es un narrador que no es un personaje. En este caso además podemos reconocer que se trata de un narrador omnisciente, puesto que es un narrador que conoce la interioridad de los personajes. Se nos dice que el muchacho se entristecía al ver regresar todos los días derrotado al viejo. Es un narrador entonces omnisciente, puesto que tiene un conocimiento absoluto y total de las acciones del... Hasta aquí, ¿más o menos lo entendemos? Ahora sí, vámonos para acá. Creo que Del sí. siguiente, mandé. Creo que sí, maestra. Perfecto. Del siguiente fragmento del texto, El llano en llamas, de Juan Rulfo, no sé por qué no puedo decir ese apellido. Contesta lo que se te pide. Lo habían traído de madrugada y ahora era entrañada la mañana y él seguía todavía ahí amarrado a un horcón esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un resucitado. ¿Quién lo iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por no más, como quisieron hacerle ver los del Alima, sino porque tuvo razones. Él se acordaba qué tipo de narrador es. La 3, maestra. La 3, heterodiegético, porque no están hablando de él, simplemente están narrando. Muy bien. Y aquí tenemos cuál es el autodiegético. ¿Ok? Cuando el yo, que narra es a la vez centro de atención narrativa, se constituye en héroe de su propio relato. Es llamado en términos de Genet autodiegético, como por ejemplo ocurre en las autobiografías, las confesiones, los monólogos interiores y las narraciones epistolares o de forma de diario. Las siguientes figuras representan una historia sobre un lechón. Elige la opción que tiene el ordenamiento que mejor describe la historia de los antecedentes hasta el lechón, hasta que el lechón tiene unos cuantos meses de vida. La D. Es el inciso A. Primero es el número 2, se conocen los papás. El número 1, ¿sí? Está chiquito el lechón. Luego el número 3, cuando ya está un poquito, cuando ya nació, y el número 4, cuando lo carga. Esta ya la habíamos respondido. Es la pregunta número 5 de esta misma guía y es el inciso A. Selecciona una frase que completa la siguiente definición de ideología que es usada en las ciencias sociales. La ideología es parte del pensamiento propio generado desde la moral familiar y aprendidos en la niñez por el proceso de educación y convivio humano. Recordemos que la ideología viene de las ideas. No necesariamente tiene que estar sustentado ni haciendo caras yo y está apagada la cámara porque no me dice. No necesariamente tiene que estar comprobado científicamente. Viene de una idea, es una ideología. De idea o de ideas de ciertas personas, pues. ¿Qué es la polisemia? Se da cuando una misma palabra tiene varias acepciones o significados. Una carta, un banco, un banco, una polo,
esta paleta parece que se llama polo, la planta y la planta. Cuando una misma palabra puede tener dos o más significados distintos. Eso es la polisemia. ¿Qué es un fenómeno natural? A ver, díganme ustedes la respuesta. La 1. Es todo cambio que sucede por sí solo sin intervención de la mano del hombre. Yo no hago nada para que salga la luna, para que salga el sol, ni nada por el estilo. Para enriquecer tu proceso de aprendizaje, tu asesor de lenguaje en la relación del hombre con el mundo te pide que realices una crítica sobre la aplicación de los derechos humanos en el sistema penitenciario de México. ¿Cómo lo realizas? ¿Cómo lo realizarían? La 1. La 3. Analiza los elementos que integran dicha situación y después emitirás tu opinión, sustentado con los propios argumentos y los de otros autores. Recordemos que para que seamos más creíbles hay que incluir las opiniones de otros autores. Un conocido programa se transmite por radio y televisión a todo el país. El conductor llevó a un cantante en un conocido grupo musical a quien le preguntó sobre los proyectos. La respuesta que dio el cantante fue, a ver si la podemos leer, porque dice: hace un mes fuimos a cantar cerca de Ixtlaxigual y como hacía un frío muy fuerte, los espectadores no tuvieron otra opción que cubrirse con un zarape. Yo me preguntaba, ¿querrán quedarse o oírnos cantar y tocar? Hacía tanto frío que ni fue necesario que hubiera policías cercas para mantener el orden. ¿Cuál o cuáles son las figuras de lenguaje que se encuentran en la respuesta del cantante? Ahí les va. Es el inciso A, la 2 y la 4. Problemas de dicción en ambos casos. Hay personas que, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo decir caléxico. ¿Las han escuchado? Les voy a quitar poquito la presentación solo para verlos. ¿Sí? ¿Han escuchado cuando la gente dice caléxico? No, dice caléxico o sexto. ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Las personas... ¿Mande? Yo. Tú lo A mí dices. me pasa. Sí, Un ejemplo excelente. Vamos a ver si podemos... A ver, vamos a ver si podemos pronunciarlo. Léeme. Ay, me encanta cuando pasa esto. Porque los puedo comprobar. Es bien chido porque se los puedo comprobar. Léeme estas dos palabras rápido, ¿sale? Fuerte y claro, léeme estas dos palabras. Caléxico. Dilo junto. Caléxico. Ya que si puedes pronunciar caléxico. Vuelvo a dejar de pronunciar. ¿Pudiste decirlo, Leonela? Caléxico. Ay, me encantó. Gracias, Leonela, y gracias por permitirme hacer este ejercicio. Lo que pasa es que cuando tenemos problemas de dicción de algunas palabras, es necesario buscar estrategias, ¿sí? Yo escuchaba a mis alumnos que decían caléxico, y yo, ¿cómo les ayudo, no? A ver, y me puse a pensar, es ok, y les empecé a escribir así, les decía, léeme la palabra. Primero por separado, ¿no? Para que marcaran el caléxico. Vuélvemelo a decir, caléxico. Ahora dímelo junto, caléxico. Ah, y fue así como la misma reacción de Leonela de, ¡oh! Lo puedo decir, ¿no? O el sexto. Si hacemos énfasis en la C, sexto, entonces podemos pronunciar la X. Y no estamos diciendo la X, estamos diciendo CS, pero sale el sonido como fuera. ¿Sale? Entonces, como seres humanos, tenemos que cuidar mucho cómo hablamos. Se oye tan mal cuando dice, es que mientras no haya, es que si no fuera habido, ¿eso está bien dicho? Si no hubiera habido, ¿sí? Y es importante también como seres humanos desarrollar el lenguaje. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Leyendo.
Si nosotros leemos documentos, revistas, cuentos, historias, la historia, vamos a poder encontrar muchísimas maneras de cómo poder pronunciar muy bien nuestro lenguaje. Decía un amigo, el francés es para las damas, el alemán para dar órdenes, el inglés para los negocios, pero el español es para los dioses. ¿Por qué? Porque nuestro idioma es muy rico y muy bonito. Muchas gracias, Leonela, por permitirnos hacer este ejercicio. Maestra, ¿sabe que igual uno se da cuenta que mucha gente escribe como habla? Ay, sí. Y también es muy molesto. Bueno, para mí es muy molesto. A mí me chillan los ojos cada que veo las faltas de ortografía de mis alumnos. Yo así de... Yo tuve que eliminar una amiga en Facebook porque de ver su publicación me molesta. Y sabes que, bueno, en mi caso, Leonela, lo más molesto es cuando, ajá, precisamente ese tipo de personas, y luego te dicen, ay, qué mal escribe fulano, ¿no? Y tú así de, hola, ¿no vendes piñas? Yo tengo una amiga así. Siempre me dice, ¿qué es lo que escribió fulanito de tal? Y yo, no, tengo cosas que hacer. Es que puso esto y es, ¿verdad que está mal escrito? Y yo, pues, ¿no has visto tus escritos? O sea, pero bueno. En fin, seguimos. Gracias, Leonela. Entonces, puede haber problemas de dicción, pero nos toca a nosotros verificar cómo poder mejorar esos problemas que tenemos de dicción. ¿Ok? Analice el siguiente caso. Pepe está en el cine y a su derecha se sienta una persona. Se apoya en el descansabrazos de tal manera que su codo está dentro del asiento de Pepe y pone las piernas abiertas y estirándolas, ocupando parte del espacio frente a Pepe. Si Pepe decide aguantar toda la función en esta posición, ¿qué tipo de valor sociocultural refleja su actitud respecto a esta persona? ¿Cuál será? La 1. Tolerancia. Tolerancia. Aguantas porque aguantas. ¿Eh? Muy bien. La 16 dice, ¿cuál de las siguientes personas representan un mensaje relacionado con la connotación como recurso estilístico verbal? ¿Qué es la denotación y la connotación? Acuérdense. ¿Se acuerdan que lo vimos ahorita? ¡Ay, le di para enfrente, era para atrás! Perdón. Ay. Hace rato vimos denotación, ahora estamos viendo connotación. ¿Sí? Denotación dijimos que la interpretación era tal cual. Connotación puede haber diferentes interpretaciones. Ahora sí, por eso son Flavio y Pono. Las escenas de la telenovela Sentimientos del Frenesí presentan mayor contenido erótico que las de la telenovela Arenas de Salitre, y esta, a su vez, mayor contenido erótico que las escenas de la telenovela Donde haya mi corazón. ¿Cuál debe ser una clave para realizar una búsqueda en Internet de mi preparación sobre este proyecto? Erótico. ¿Qué buscarías? ¿Lo erótico, la telenovela o la telenovela erótica? Erótico. Con las telenovelas. No, telenovela erótica. Es telenovela nada más, porque no especifica que tenga contenido erótico, pero si tú buscas telenovelas te van a aparecer todas, tengan mucho, poquito o nada de contenido erótico. El estudiante del módulo 11 debe desarrollar la capacidad de comprender que el análisis del pasado hay muchos puntos de vista. Aplica este concepto señalando si las afirmaciones que siguen son falsas o verdaderas. Ahí les va, es el inciso A. La primera es verdadera. El concepto en que vive el historiador influye en los juicios sobre el pasado. Claro que sí. Cada quien habla de cómo le fue en la feria. Las siguientes dos son falsas. Deben tomarse por buena la opinión que goce de mayor consenso entre los historiadores. No porque todo el mundo crea que Hernán Cortés no conquistó América, no va a ser. Las mejores teorías son las más recientes de publicación y difusión, no porque algo se haya vuelto viral en redes sociales, quiere decir que es mejor. Y la última, que es verdadera, la calidad de las fuentes de información es determinante en la validez de las conclusiones. Así es. Si tú buscas información en Wikipedia que no es un sitio oficial, no tiene validez como si lo buscas en una página de alguna universidad. Esta también ya la respondimos, dijimos que era el exploratorio. ¿Se acuerdan? Identifica el concepto que pertenece a cada método. Genético y experimental. Ahí les va.
es la 2. El primero es genético, la D. Estudia los objetos de la ciencia a partir de su origen y una descripción se hace, en esta descripción se hace la explicación, se aplica en la sociología. Y la 2 es la A. Busca confirmar o desechar alguna conclusión provisional mediante observaciones o demostraciones repetidas. Hacerlo varias veces es experimental. La 22. Relaciona las clases de contexto lingüístico con sus respectivos ejemplos, físico o cultural. Ahí les va. El físico es atención al retorno. Y el cultural es en Ensenada, Baja California, se identifican algunas palabras con un significado diferente del que se tiene en Chetumal, Quintana Roo. Identifica con una V los enunciados que son verdaderos y con una F los que son falsos. Respuesta correcta, inciso 1. Los dos primeros son falsos. ¿Cuántas personas votarían por el presidente Bush esta vez? Es un ejemplo de un planteamiento para llevar a cabo un estudio descriptivo. No podemos describir porque estamos contando, ¿ok? Si preguntáramos cómo son las personas, entonces sí. El análisis sobre si las palomas y ratas tienen un mismo periodo de crecimiento al llegar a su madurez se puede considerar ejemplo de esto. ¡Ay, Dios! Ejemplo de estudio experimental. No, porque es únicamente observación. No estamos experimentando con ellas. La siguiente dice, esa es verdadera, analizar el porcentaje de la población mexicana que emigra a Estados Unidos en el año 2007 es un ejemplo de estudio descriptivo. Sí, describe el comportamiento de la sociedad. Y la última, ¿cuántas personas comprarían una televisión Sony en lugar de una televisión Hitachi? Es un ejemplo de un planteamiento para hacer un estudio de campo, sí, porque queremos ver qué tipo de televisiones quiero vender yo. ¿Qué se me va a vender más, la Sony o las Hitachi? Las palabras de cada una de las oraciones siguientes están mezcladas. Ordena cada una de las oraciones e interpreta su significado. Si el significado es verdadero, pon una V. Si el significado es falso, una F. Esta está un poquito revoltosa, pero es la respuesta 2. Solo la 3 es verdadera. Esta gráfica está ahí, pero no nos da. Sin embargo, ahí está. Los resultados de un experimento metalúrgico sobre la naturaleza del acero a diferentes temperaturas de tratamiento se representan en el siguiente gráfico. ¿Qué interpretación debe darse en los resultados del experimento? El inciso A dice, en la temperatura C se tiene mayor dureza que en la temperatura de la dureza del D. ¿Cuál es el punto más alto en la gráfica? No sabemos si la temperatura sube o baja, no sé. Pero en el punto C, la dureza es más grande, en el punto D, la dureza es más baja. Esa es la respuesta correcta. Ay, Dios. Salud. Gracias. ¿Cuáles palabras de esta serie que están aquí abajo sustituyen correctamente el uso de cosa, algo, esto en las siguientes oraciones? Para los deportistas el entrenamiento es una cosa indispensable. ¿Cuál sustituirían ahí? ¿Actividad o evento? ¿Cuál? Actividad. Actividad. En la segunda dice, le pidieron al periodista que presentara las cosas que ocurrieron en el estadio. ¿Qué pondrían? ¿Situaciones o consecuencia? ¿Cuál pondrían en la segunda? Situaciones. Situaciones. La tercera sería un evento, la cuarta sería por ello y el último sería en consecuencia. Chicos, voy a detener el video para que no se nos haga más pesado, ¿sale?